La obra número 2 se titula Una y tres sillas. Es de Joseph Kosuth y la hizo en 1965. Está en el Museo Reina Sofía en España. Se hicieron muchas obras de esas. Una de las reproducciones está en este museo y la pueden encontrar. Entonces, bueno, Una y tres sillas es la fotografía en blanco y negro de una silla, la silla que está fotografiada y la definición en inglés de la palabra silla, ¿no? La primera pregunta que nos hicieron fue de Beto. Y dice, ¿me puedo sentar? O sea, ¿no? Y es importante, o sea, la puse como primera pregunta porque en realidad... Sí, imagínense que llegan y ven una silla ahí y pues llevan horas caminando en el museo y pues tal vez les surgiría esta pregunta, ¿no? Claro, ¿no? Para eso son las sillas. De hecho, la definición que está ahí dice... objeto para descansar las nalgas. O sea, bueno, en realidad no me acuerdo o sea, con exactitud qué dice, pero define la silla por su función, ¿no? Exactamente. Después nos dijo Javier, ver una silla en el museo no me atrae, con mayúsculas, 0 me atrae. Por más que tenga una foto y un texto, así como diciendo que esos dos elementos me llamó la atención porque son como para adornar el objeto que está en medio, ¿no? Exactamente. Y luego dice, para ser más atractivo, aquí nos sugiere Javier algo. Debería estar en una muestra acerca de cómo ha evolucionado el diseño industrial de sillas. Interesante, Javier. Y luego Margarita, que fue el único comentario positivo que se hizo, dice, me llama la atención esta obra. Me parece interesante que un objeto tan sencillo y cotidiano como una silla se pueda conceptualizar como arte. Sin embargo, sacándolo del contexto cotidiano. Así pasa. Me gusta, me remite a lo concreto, a la dureza y rectitud que remite la madera. Es una obra diferente que despierta sensaciones para mí no comunes ni conocidas, pero me gusta porque me lleva a reflexiones fuera del área de lo común. Mediante esta acción de retirar una silla de su función, ¿no? O sea, borra la función del objeto, la anula, y entonces pasa sobre la idea de que las cosas están para ser usadas, ¿no? Entonces ahí te preguntas, se abre el cuestionamiento, ¿cuál de las tres es más silla, ¿no? La fotografía, la definición de fotografía o esa silla que aunque es el objeto tal cual, es la silla que todos conocemos, nunca jamás en la vida vamos a poder usar, ¿no? O sea, jamás va alguien a poder poner sus pompis ahí a menos de que quiera pagar una gran cantidad de dinero. Traten de ver esta obra un poco, yo hice este análisis. Creo que es una reflexión de tres perspectivas diferentes. Una mediante el objeto, otra mediante su representación o índice y otra por elementos lingüísticos. Es decir, tenemos la foto, tenemos el diccionario y tenemos el objeto así como está, tal cual, ¿no? Entonces digamos que Joseph Kosuth busca como este código que es objetual, con la silla, visual y verbal, ¿no? Con la foto y con el diccionario. Entonces, digamos que es una obra que solo habla de la obra misma, ¿no? O sea, es la silla hablando de la silla. Entonces, a mí me pareció muy interesante esto, Irene, la verdad. Al principio sí dije, ay, una pinche silla, como lo dijo Javier, porque creo que al público nos aturde mucho que nos muevan como las bases y la tradición, ¿no? Y la convención. Y obviamente creo que es muy interesante que tomen un objeto, porque nosotros vemos los objetos y no nos ponemos a pensar, creo, un poco en las cualidades que estos tienen, ¿no? Pensamos más bien que están hechos para hacer cosas, ¿no? Simplemente vemos una pluma, pues la agarro y me pongo a escribir. No me pongo a pensar tal vez, no, pues la ingeniería, no sé, que tuvo esta pluma para que yo la pueda sostener y pueda escribir cómodamente. Como damos por hecho mucho que las cosas están hechas para ser utilizadas y no para reflexionar sobre ellas y sus cualidades, ¿no? Entonces, creo que lo que se utiliza en el diario se vale también que lo llevemos al arte, ¿no? Totalmente. Eso me gustó mucho y creo que la intención de la silla pues es más bien una revelación, ¿no? Como esta rebeldía de que pues yo también puedo estar aquí, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un objeto como extraordinario, digamos? ¿O por qué necesariamente lo tiene que hacer una persona con la intención de que se convierta en arte, ¿no? Esto seguramente se hizo en una industria por un obrero o no sé, por una persona que no tenía para nada la intención de que se convirtiera en eso, ¿no? Y eso te pone a pensar pues en el papel del artista también, ¿no? Y en el papel del museo, porque este objeto está depositado específicamente en este lugar. Entonces se pueden hacer miles de lecturas a partir de la recolocación de este objeto, ¿no? Exacto, porque si lo pusiéramos aquí afuera en la calle, pues sería una silla y ya, ¿no? Hace ratito hablábamos de las obras de arte que te remiten a otros mundos y así. Puedes pensar en otras cosas que no están necesariamente ahí como contenido, pero este tipo de obras se tratan de que
que experimentes el placer de tu propio pensamiento, ¿no? O sea, de que estés ahí con el objeto como one on one, así, a partir de la función que le has dado, a partir de lo que está ocurriendo ahorita con él mismo, digamos, no te transporta a ningún lado más que a donde realmente estás ahí. Digamos que esta obra de la silla, 1 y 3 sillas es el título, ¿no? 1 y 3 Irene. sillas. Uh-huh. Se trata de un intento de aproximarse como a la totalidad de un concepto mediante múltiples representaciones, ¿no? La foto, el diccionario, la definición y el objeto como tal. Entonces, exacto, ustedes pregúntense, ¿cuál de los tres es más silla? ¿No? Exacto. Porque los tres son sillas. Exacto, los tres son sillas. ¿Qué es lo que los hace más sillas? Creo que esa es la pregunta que a mí me surgió y me parece una reflexión muy interesante. Totalmente, porque al final del día nos molesta la silla como objeto. O sea, como que le damos la cualidad de silla al único objeto que jamás en la vida va a volver a ser por su función una silla, ¿no? Sino una obra de arte. Y bueno, perdón, solamente quería vincular lo último que dije acerca de te enfrenta con el objeto en ese momento y que solamente es el aquí y el ahora, con lo que dijo Margarita. Me pareció muy interesante porque dice, empezó a observar las cualidades de la silla, ¿no? O sea, y dijo como, me remite a lo concreto, a la dureza, a la rectitud de la madera. Entonces, solamente porque alguien creó esta situación específica, esta situación artificial, ¿no? En la que te pone una silla ahí, solamente porque alguien lo puso así, te empiezas a preguntar esas cosas. Esto me gustó y pues en el foro Cuestiona yo digo que para mí esto sí es arte. Tiene la validez de sí, palomillo. Tiene mi sello. Estamos en este tercer y último bloque del foro de significados en esta serie del foro Cuestiona y pues vamos a empezar con el análisis, cuestionamiento de esta tercera obra. Recuerden que las pueden ver en nuestras redes sociales o en forodesignificados.com. Obra número 3. Esta es una de las que considero que fueron más complicadas para muchos de ustedes. El mingitorio por lo menos tiene la fuente, ¿no? Y entonces puedes poner a pelear ahí el texto con el objeto que miras. 1 y 3 sillas, bueno, también así como que tiene ahí su truquito, pero esta se llama blanco sobre blanco. Y es exactamente eso, un lienzo cuadrado blanco que tiene dentro otro cuadrado más o menos inclinado con otra tonalidad de blanco. Y esta la hizo Malevich, que fue un artista ruso, pero que en realidad nació en Kiev, en Ucrania, cuando todavía era parte del Imperio ruso. Y bueno, pues esta obra está en el MoMA de Nueva York y se hizo en 1918. Bueno, el primer cuestionamiento que nos mandó Alberto fue, ¿alguien perdió una hoja gris? Es decir, primero pensó que era una hojita de color grisáceo que estaba encima de una superficie blanca. Dice, es que ahí está el meollo. No me podría pensar más allá de que es una hoja o un cuadrado pintado que viene en un plano o superficie. Ahora, continuando con la idea de verla como una pieza de arte, y lo puso entre comillas así como no es, y con el pequeño contexto que tengo, solo se me ocurre que se trata de una intervención interesante que me pone algo tenso, ya que no está completamente horizontal o vertical. Claro, ¿no? El cuadrado no es recto, está así como medio movidín. El color se ve sereno, por no decir neutral, y como crítico, no me remite a nada más que la intervención del espacio, y es ahí donde se pone interesante, ya que ahora me pregunto ¿para qué y cómo llegó eso ahí? Muchas gracias, Alberto, por enviarnos tu comentario. Y bueno, platicarles un poquito que esta obra en particular tiene que ver con el suprematismo. Y ustedes dirán, ¿qué es el suprematismo? Porque yo también cuando lo escuché dije, órale, ¿esto con qué se come, no? El suprematismo, pues es una forma de representar lo esencial. Y lo que quiso hacer Malevich fue justo eso, ¿no? Despojarse de todo y llegar a lo que es fundamental. Un cuadrado, pues si lo vemos, no es nada más que un cuadrado, ¿no? Es si vemos un círculo, sobre todo las figuras geométricas creo que son un poco así, ¿no? Si claro, vemos un triángulo, pues es un triángulo, en este caso pues es un cuadrado, ¿no? Sí, pero no, así como que podríamos pretender que las formas geométricas no tienen significado alguno, pero a la vez sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, el triángulo Illuminati, ¿no? O sea, podrías decir, ¿qué cuadrado eres? Cuando no permea nada en ti, ¿no? Así como que eres redondo, ¿no? O sea, lo redondo también es como que un poco más amigable, no tiene puntas. Hay muchas maneras también de interpretar. O sea, piensen en que se tengan que despojar de todo, y creo que eso es lo importante de esta obra. Exacto. De que él
pues sustrajo todo en vez de agregar, ¿no? O sea, dijo, pum, pum, le voy quitando. Y creo que eso es lo complicado. Y en esta obra, pues si lo pensamos un poquito, nada sobra y nada falta tampoco, ¿no? Es simplemente lo esencial. Y creo que es algo, a mí en lo particular, es lo que me parece interesante de esta obra, ¿no? Lucía nos dice, sobre las obras, ¿en qué lugares se están exhibiendo? Esto para saber quiénes tienen acceso o las han visto. Me da la impresión de que la intención de los artistas es hacer algo tan conceptual que para entender sus propuestas se requiere de conocimientos especializados, y si fuera esto cierto, creo que se deja de lado el plano de sentir, del sentimiento que te produce una obra, ¿no? Efectivamente, Lucía, estas son obras de arte conceptual. A veces es necesario contar con un poquito de más información para poder tener una relación con ellas. Sin embargo, no hay que descartar la molestia y la confusión como un sentimiento. Después continúa Lucía, ¿qué puede simbolizar algo en blanco? Y luego dice, el blanco tiene sentido, supongo. Puede ser todo o puede ser nada. Puedes escribir en ese papel. Es como si te hubiera puesto un lienzo en blanco, la obra, pero no está en blanco. Alguien lo puso en blanco para mí. Órale, eso está, sí, muy interesante. Está bien deep, Lucía, muy bien. Gracias, Lucía. Y tiene mucho que ver con lo que quiso decir Malevich. Voy a leer lo último que dijo Diana solo porque es justo lo del contexto. A mí me gustaría saber el contexto de la obra porque realmente me cuesta algo de trabajo comprender el significado que puede tener esto de alguna forma. ¿Por qué es arte? ¿Qué significa? Bueno, pues hablando de la nada y de lo que nos dijo Lucía, justamente el contexto de Malevich es muy importante para entender por qué quería sustraer y quitar. 1918 es un momento donde ya había pasado la Revolución Rusa y hagan de cuenta que todo el arte que se había hecho durante la época de los zares pues tenía que ver justamente con exaltar al imperio ruso, que los zares estuvieran muy ahí presentes, ¿no? Había sido sumamente político, todo el tiempo habían tenido que ver la jeta de algún gobernante en el arte, ¿no? O sea, tenía que ser nuevamente clásico y seguir muchas reglas y muchos cánones. Después de la Revolución, pues el arte se convierte propagandístico, ¿no? Entonces es así como si todo el tiempo y en todas las pinturas estuviéramos viendo la jeta del peje una y otra vez. Imagínense cuán tedioso sería eso, ¿no? Entonces Malek dice, no, yo necesito arte que no diga nada, que sea como que arte verdaderamente, o sea, que sea la nada, porque me han dado tanta información. Creo, o sea, bueno, decía Malevich, que el verdadero arte debería de ser esto, ¿no? Así como que lo fundamental, la nada. Órale, sí. Es una forma muy distinta de verlo, ¿no? Creo que es muy importante que cada vez que veamos estas obras, en vez de cerrarnos, no quiere decir que les tenga que gustar, obviamente, pero bueno, intentar, y no solamente en el arte conceptual, en cualquier obra de arte, creo que es importante que abran sus mentes, ¿no? Y reflexionemos un poco sobre lo que nos hace sentir, ¿no? Y pues entender este contexto, ¿no? Que el arte conceptual, lo más importante es la idea. Hubo un tiempo que pues justo cuando empezó el arte conceptual había gente que dejaba instrucciones para que otras personas hicieran algo. Y creo que eso también es muy interesante. ¿No? Exacto. Y eso también es muy interesante porque también nos involucra a nosotros como participantes, en vez de espectadores, que es justo pues una de las premisas que tiene el foro. Entonces, intentémoslo ver un poco así. Obviamente, este segmento del foro, que es el Foro Cuestiona, es justo para que nos envíen sus dudas, sus comentarios, y nosotros aquí lo discutamos juntos y nos volvamos participantes. Creo que también para entender un poco estas obras y que ustedes digan, ay, pero ¿por qué eso es arte, no? Creo que a mí me ha pasado mucho de que digo, pues, ¿quién dijo que eso era arte, no? O ¿quién dijo que el plátano vale no sé cuántos millones de dólares? Vamos a llegar ¿no? al plátano en algún momento. Exacto, vamos a llegar al plátano, no se preocupen. Pero ¿quiénes son los que rigen eso? Hay que entender también que pues el mercado del arte se rige de muchas formas, es pretencioso, hay muchos contaminantes y es difícil entender cómo funciona, ¿no? Exacto. Pues hay muchas cosas que le dan valor a una obra de arte, que puede ser el gusto, las tendencias, las sensaciones, inclusive el sexismo, el hype, ¿no? El sexismo y el racismo. Hay muchas cosas involucradas para que una obra de arte valga tal o cual cosa. O esté en tal o cual museo. Y pues también recordar que hay muchas cosas que le dan valor al arte y entre ellos es el nombre y la reputación. Al final del día, muchachos,
Yo, la enseñanza con la que me quedo ahora que leí sus cosas y que vi las obras y que los vinculé es: no descartemos las emociones negativas o lo que se nos ha dicho que no deberíamos de sentir ante el arte, como hastío, molestia, confusión, lo que sea. No las descartemos, sino utilicen eso y desarrollen sobre ese sentimiento o sobre ese pensamiento, y estoy segura de que van a tener una experiencia mucho más enriquecida que si solo descartamos el objeto y lo dejamos así. Pues